costoso error de su historia. En Sicilia, la expedición se convirtió en desastre. El asedio de Siracusa fracasó. La flota de refuerzo enviada desde Atenas también fue atrapada. En el año 413, en el puerto de Siracusa, Atenas perdió 200 barcos y 40.000 hombres. Los supervivientes atenienses intentaron escapar por tierra. Fueron cazados, capturados y enviados a trabajar en las canteras de Siracusa. Los mismos hombres que construyeron las murallas más largas del mundo antiguo fueron demolidas en un solo día. Los vencedores tocaron flautas mientras las piedras caían. Y Atenas, la ciudad que inventó la democracia, murió al ritmo de una melodía. La flota más poderosa del Mediterráneo, destruida en un puerto siciliano. El tesoro de generaciones, vacío. La democracia que Atenas exportó al mundo, suspendida por sus propios ciudadanos. Todo comenzó con el dinero. Todo terminó con el dinero. El tesoro del Partenón, acumulado durante generaciones, saqueado por los propios atenienses para pagar una guerra que nunca debieron comenzar. La riqueza de los dioses, convertida en salarios de soldados muertos. Para entender cómo Atenas llegó a ese momento, necesitas ir al principio, al siglo VII a.C., a una ciudad que aún no era grande, a un sistema que convertía la deuda en esclavitud. En el Ática del siglo VII, la tierra era todo. Quien la poseía, mandaba. Quien la trabajaba sin poseerla, debía. Y quien no podía pagar su deuda, perdía lo único que le quedaba, su cuerpo, su libertad. Las ectemoroi, los que pagaban con 1/6 de su cosecha. Si fallaban, la deuda crecía. Si la deuda crecía, perdían la tierra. Si perdían la tierra, se convertían en esclavos de quien les había prestado. El ciclo más antiguo de la historia. Para el año 600 a.C., Atenas era una ciudad al borde. Los pobres querían tierra. Los ricos querían mantener el sistema. La guerra civil era cuestión de meses. Y entonces eligieron a un hombre para lo imposible. Su nombre era Solón, poeta, mercader, el único hombre en Atenas que tenía la confianza de los ricos y el respeto de los pobres. Le dieron poder absoluto por 1 año, y lo que hizo con ese poder cambió la historia de Occidente. La Seisacteia, la sacudida de las cargas. Solón declaró canceladas todas las deudas de tierra en Atenas. Anuló los contratos de esclavitud por deuda. Prohibió para siempre que un ateniense pudiera ser esclavizado por dinero. Los ricos estaban furiosos. Exigían que Solón se proclamara tirano y les devolviera sus privilegios. Los pobres exigían el reparto total de la tierra. Solón rechazó ambas cosas, y así supo que había encontrado el único equilibrio posible. Solón escribió sus leyes en tablas de madera y las instaló en el ágora para que todos pudieran leerlas. Luego hizo algo extraordinario. Se fue de viaje por 10 años, para que nadie pudiera presionarle a cambiarlas. La reforma de Solón salvó a Atenas de la destrucción inmediata, pero no eliminó la concentración de riqueza, no redistribuyó la tierra, solo rompió el ciclo más brutal. El verdadero crecimiento vendría después, vendría del subsuelo, las minas de plata del Aurión, a 40 kilómetros al sur de Atenas. El descubrimiento más importante de la historia de la ciudad, más importante que cualquier batalla, más importante que cualquier ley. En el año 483 a.C., los mineros abrieron una veta de plata de una riqueza nunca vista. El debate que siguió en la Asamblea Ateniense fue el más importante de la historia de la democracia. ¿Qué hacemos con este dinero? Temístocles propuso lo impensable: no repartir la plata entre los ciudadanos, construir una flota de guerra, 200 trirremes, la mayor inversión militar de la historia ateniense. La asamblea votó que sí. En el año 480, esa flota destruyó a la armada persa en Salamina. La plata del Aurión había comprado la independencia de Grecia, y con ella, la confianza de Atenas en su propio poder ilimitado. Después de Salamina, Atenas no era solo una ciudad, era el poder dominante del mundo griego. Y ese poder necesitaba una sede, una estructura que dijera al mundo entero quién mandaba ahora. Pericles,
el hombre que transformó Atenas en algo que el mundo no había visto. Arquitecto, estadista, orador. Durante 30 años dirigió la ciudad con una visión tan total que su nombre se convirtió en sinónimo de una era. La Liga de Delos, la alianza de ciudades griegas creada para defenderse de Persia. El tesoro común guardado en la isla sagrada de Delos. Cada ciudad pagaba tributo. Atenas administraba el fondo. Y Pericles tuvo una idea. En el año 454, Pericles trasladó el tesoro de la Liga de Delos a Atenas, el dinero de todos los aliados, bajo control ateniense, y luego comenzó a gastarlo, no en defensa, en el Partenón. 5.000 talentos de plata de los aliados invertidos en el Partenón, en las Propileos, en la estatua de Atenea de 40 toneladas de oro y marfil, el tesoro de la defensa común, convertido en propaganda imperial. Los aliados protestaron. Exigieron que el dinero se devolviera a la defensa común. Pericles respondió con la lógica más arrogante de la historia. Mientras Atenas proteja a los aliados del peligro, puede gastar el dinero como quiera. En el año 432 a.C., Atenas estaba en su cima absoluta. El Partenón terminado, la flota invencible, el tesoro lleno, el Pireo, el puerto más activo del Mediterráneo. Y fue exactamente en ese momento cuando comenzó el error fatal. Esparta y sus aliados ultimaron a Atenas. Las ciudades griegas elegían bando. El equilibrio que había sostenido el mundo griego durante 50 años se rompió en una sola temporada. Y Pericles tomó la decisión que definiría todo. La estrategia de Pericles era simple en teoría: retirar toda la población del Ática dentro de las murallas de Atenas, dejar que Esparta quemara los campos, usar la flota para atacar el Peloponeso, aguantar y ganar por agotamiento. El primer año de guerra, Esparta invadió el Ática y quemó las cosechas. Los atenienses, refugiados dentro de las murallas, veían el humo de sus propias tierras arder desde las murallas. Pericles los obligó a no salir, a aguantar, a confiar en el plan. En el segundo año llegó la plaga, una enfermedad desconocida que entró por el Pireo y se extendió por la ciudad hacinada. En 4 años mató al 25% de la población de Atenas, y entre los primeros en morir, Pericles. Sin Pericles, Atenas no tenía estrategia, solo tenía guerra. Y sin estrategia, la guerra consume todo lo que encuentra: el tesoro, la población, la razón misma de pelear. Los demagogos llenaron el vacío de Pericles. Cleón prometió victorias rápidas. Alcibíades prometió conquistas imposibles. El pueblo ateniense votaba en asamblea las decisiones de guerra como si fueran espectáculos. La democracia convertida en teatro. Para financiar la guerra interminable, Atenas subió el tributo a sus aliados. Los que se negaban eran sometidos por la fuerza. La Liga Defensiva se convirtió en un imperio, y los súbditos del imperio esperaban su momento. Y entonces Alcibíades convenció a Atenas de lo imposible: invadir Sicilia, la isla más rica del Mediterráneo occidental. Una expedición que requeriría la mayor flota jamás enviada y que vaciaría el tesoro de una sola vez. La noche antes de que la flota partiera, alguien mutiló los Hermes de toda Atenas. Las estatuas sagradas de los cruces de caminos, desfiguradas. Un sacrilegio masivo. Una advertencia que nadie quiso escuchar. La flota partió de todas formas. 134 trirremes, 5.000 hoplitas. El espectáculo más magnífico que Atenas había producido jamás. Y también el más costoso error de su historia. En Sicilia, la expedición se convirtió en desastre. El asedio de Siracusa fracasó. La flota de refuerzo enviada desde Atenas también fue atrapada. En el año 413, en el puerto de Siracusa, Atenas perdió 200 barcos y 40.000 hombres. Los supervivientes atenienses intentaron escapar por tierra. Fueron cazados, capturados y enviados a trabajar en las canteras de Siracusa. Los mismos hombres que construyeron la democracia más famosa del mundo, muriendo en agujeros de piedra en Sicilia. La noticia tardó semanas en llegar a Atenas. Cuando llegó, la ciudad no podía creerla. La asamblea se reunió en silencio absoluto. Nadie sabía qué decir.
El mayor desastre de la historia ateniense no tenía palabras. El tesoro estaba casi vacío. Los aliados comenzaron a rebelarse. Esparta firmó un acuerdo con Persia, el mismo Persia que Atenas había derrotado, para financiar una nueva flota espartana. El enemigo usó el dinero de todos contra Atenas. Atenas pidió prestado a los templos, fundió las estatuas de oro de la Acrópolis, redujo las raciones de sus propios marineros, inventó nuevos impuestos, todo para seguir una guerra que ya no podía ganar. En el año 405 a.C., la flota espartana destruyó los últimos barcos atenienses en Egospótamos. 180 trirremes capturados en tierra mientras sus tripulaciones comían. El fin de la era naval de Atenas. Sin flota, Atenas no podía importar grano. El hambre llegó en meses. Las murallas que habían protegido a la ciudad durante décadas se convirtieron en una trampa. El mismo sistema defensivo de Pericles, convertido en la causa de la derrota final. En el año 404, Atenas se rindió. Las condiciones de Esparta eran la demolición de las murallas, la entrega de la flota, la disolución del imperio y la aceptación de un gobierno oligárquico impuesto. Todo lo que Atenas había construido, borrado en una sola rendición. Y entonces llegó el día de las murallas. Los aliados de Esparta querían destruir Atenas completamente. Arrasar la ciudad, vender a la población como esclavos. Esparta dijo no. Atenas había hecho demasiado por Grecia para merecer eso. Solo las murallas. Las murallas cayeron al son de las flautas. 2 kilómetros de piedra construidos con el sudor y el dinero de 3 generaciones de atenienses, demolidos en un día mientras la música de los vencedores marcaba el ritmo. Los 30 tiranos. El gobierno oligárquico instalado por Esparta. En 8 meses ejecutaron a 1.500 atenienses. Confiscaron propiedades. Vendieron ciudadanos como esclavos. La democracia que Atenas inventó, usada contra sus propios ciudadanos. Aquí está lo que la historia de Atenas dice sobre el dinero y el poder. El oro de Laurión compró la victoria sobre Persia. El tesoro de los aliados construyó el Partenón. Y el deseo de más, siempre más, financió la destrucción de todo lo construido. Solón lo había entendido 100 años antes. La riqueza acumulada sin justicia no construye estabilidad, construye resentimiento. Y el resentimiento, tarde o temprano, destruye la riqueza que lo causó. El Partenón siguió en pie. Las leyes de Solón siguieron siendo copiadas y estudiadas. La filosofía nacida en esas calles siguió cambiando el pensamiento humano por milenios. Atenas perdió el poder, nunca perdió su influencia. La lección de Atenas no es que la democracia fracase, es que la democracia sin disciplina fiscal es tan vulnerable como cualquier tiranía. El voto puede decidir una guerra, no puede decidir si hay dinero para pagarla. Atenas tardó el oro de las minas de Laurión en comprar su grandeza. Tardó 27 años en gastarlo en una guerra que no podía ganar. El ciclo más rápido de ascenso y caída de la historia occidental y el más documentado. El oro que destruyó la democracia más grande de la historia no vino de sus enemigos, vino de sus propias decisiones, de su propia ambición, del mismo tesoro que construyó el Partenón. El precio del poder siempre lo paga quien lo ejerce. Si este episodio cambió cómo ves el poder, el dinero y la caída de los grandes, suscríbete. En El precio del poder, cada historia tiene 2500 años de antigüedad y cada una está ocurriendo en algún lugar del mundo ahora mismo.